Entonces voy a cancelar la segunda. Bueno, ya está cancelada. Bueno, jóvenes. Vamos a ver si alguien que todavía tenga problemas. Ya estamos casi todos. Perdonen ustedes, esa es cuestión de... Y siempre me sale la pantalla de Teams, como que Teams está haciendo algo, pero ahorita ya me deja compartir mi pantalla. ¿Me pueden escuchar? Sí, Lick, te escuchamos. Muchas gracias, perdonen ustedes, nunca me había pasado. Vamos a evaluar la sugerencia de ustedes para poder usar Meet, porque Meet en un par de ocasiones, pero fue cuando estaba comenzando Meet. También me dio el mismo problema de compartir pantalla, porque solo se podía reproducir la mía y los demás no la podían ver, igual como me está ocurriendo precisamente con esta. Entonces vamos a comenzar. Perdonen si no les he podido responder, que en el transcurso de ayer entraron varios comentarios acerca de algo, seguramente de la evaluación. Esta semana han sido semanas de bastante trabajo, porque tengo bastante que hacer. Explicarles aquí sería muy extenso. Estoy en muchos proyectos que estoy haciendo. Y además de eso tengo una infección intestinal que me está molestando bastante. Entonces he estado bastante afectado en esta semana y baja mucho el desempeño, y tengo 2 asesorías, tengo mi propio proyecto, mi propia empresa. Entonces a mí me cuesta mucho, me está costando mucho poder responder inclusive hasta un WhatsApp, porque he estado hasta 12, 13 horas frente a la computadora, y dejar un lado el trabajo a eso para estar respondiendo WhatsApp y todo esto, no lo hago. Inclusive WhatsApp yo no lo tengo en la computadora, sino que solamente en el teléfono, ¿verdad? Porque esta es una red social y a mí me sirve también para trabajar. Entonces, cualquier duda que tengan acerca de las evaluaciones la podemos platicar hoy. Vamos a adelantar lo que tengamos ahorita pendiente para poder avanzar en el marco conceptual y el marco administrativo operativo. Y yo estoy dispuesto a poder platicar con ustedes más adelante, cuando ya sea los últimos minutos de clase. Y si ustedes consideran que me quede aquí con ustedes, pues lo vamos a platicar.
Las evaluaciones fueron realizadas y ya tienen ustedes en el chat de Classroom. Les decía, este curso de seminario es un curso en el cual se gana o se pierde, o sea, se aprueba o se reprueba. En tanto, la cuestión aquí es de poder cumplir con un requerimiento a medida de. Les puedo poner un ejemplo. Si ustedes mandan a hacer, por ejemplo, un vestido o un traje para una fiesta, pues lógicamente el sastre se los tiene que hacer a medida. ¿Qué pasa si el traje les queda muy pequeño, el saco les queda muy pequeño, el vestido les queda muy pequeño? Pues no se lo van a poner. Y si les queda muy grande, tampoco se lo van a poner. Es exactamente en la cuestión de la investigación. Entonces, en la investigación, lo que fue evaluado, por eso les tenemos aquí en pantalla, fuimos totalmente claros del punto número 1 al punto 2.3, o sea, hasta el 2.2, el marco teórico. El 2.3 en adelante iba a ser lo segundo, o sea que para el segundo, para el último examen, el examen final, tenemos que hacer todo, desde el 1 hasta el 8. Algunos incluyeron bibliografía, la bibliografía no se pidió porque él es el punto número 8. Algunos escribieron introducción, pues aquí no hay introducción porque esto es un plan. La introducción se escribe en el informe final. Entonces, ¿qué es lo que se detecta uno cuando evalúa? Que esa es la falencia de las clases virtuales. Los que han estado aquí presentes y hacen preguntas regularmente, pues no les ha ido mal. Y si están aquí conmigo y si están siguiendo las instrucciones y yo doy las instrucciones verbales y serán las instrucciones por escrito, porque estaban por escrito, pues no había de dónde perderse. Entonces yo les he pedido, les he dejado que ustedes no abran pantalla, porque ustedes pueden estar recibiendo su clase pues cómodamente, pueden estar tumbados en su cama, no hay ningún problema, pero si están tumbados viendo la televisión o compartiendo memes en internet, jóvenes, allá no es culpa mía. Cuando se dan las instrucciones aquí, y yo soy muy repetitivo, y lo digo una vez y lo digo dos veces, a manera de parecer hasta redundante, pero es para que todos, por ejemplo, si hoy no pusieron atención, tal vez el próximo sábado sí, entonces que me vuelvan a escuchar. Entonces, ante esto, entonces se tiene que evaluar. ¿Cuál es el parámetro de una rúbrica que está? Rúbrica es para los que no son docentes, es una estimación valorable en punteo en donde si el estudiante lo cumple, lo gana o lo pierde. Entonces, es una tabla matriz en donde se colocan ciertas numeraciones. Por ejemplo, si ustedes sacaron de 0 a 5 puntos, es que significa que solo estuvieron presentes, ¿sí? O ni siquiera estuvieron presentes algunos, ¿verdad? Si lo entregaron, por ejemplo, tarde y todo eso, pues no lo tomé en cuenta, ¿verdad? A no ser los que los entregaron días después, o sea, porque hubieron un par de casos. Entonces, eso no se toma en cuenta. O sea, esos no estuvieron presentes en la evaluación. Si ustedes tienen un punteo hasta los 10 puntos, significa que se lo hicieron un intento. Si ustedes tienen de 15 puntos, ¿sí? Es que trataron de seguir instrucciones, pero hay muchas falencias o, por ejemplo, la definición está incompleta, el planteamiento del problema no presentó, por ejemplo, la operacionalización del problema, o hicieron en el planteamiento del problema la pregunta, pero no lo operacionalizaron, o por ejemplo, escribieron 4 o 5 preguntas cuando se dijo que fuera una, etcétera. En la delimitación, que la delimitación no hubo, que no hubo delimitación temporal, que no existieron unidades de análisis, que no existió eso. O sea, es cuando no se cumple. Y el marco teórico, pues, por demás está, de que algunos ni siquiera citaron, y algunos trataron de hacer APA, otros no lo hicieron, otros no escribieron el número de página, lo hicieron incompleto, lo hicieron incorrecto, no siguieron normas APA ni estilo. Eso es lo que sucedió. Si ustedes tienen un punteo de 20 en adelante, están muy bien. Significa que su plan de investigación ya
está bastante bien como para que lo presenten en cualquier universidad, ¿sí? Si ustedes tienen 25 puntos en adelante, significa que son estudiantes estrella, que están a nivel de una licenciatura y un posgrado. Así. O sea, van muy bien. No tengo nada más que decir. A los que sacaron ese punteo solo les escribí felicidades y en adelante. Eso es lo que yo les tengo que decir. Si sobre lo que estoy diciendo quieren una revisión, con mucho gusto. Lo vamos a hacer con documento abierto. ¿Sí? Si alguien... Ahora, repito, esta clase, que es seminario, el punteo es nada más abstracto. O sea, no quiere decir que su tesis o sea, sea extremadamente buena o extremadamente mala, sino que simplemente es un parámetro con base a la experiencia de quien les habla. Eso es por muchos años, o sea, alrededor de unas, no sé, como 4 o 5 mil tesis. Yo, después de 3.500 ya no sé, ya no seguí con mi archivo porque eran demasiadas las que yo he revisado y asesorado en posgrados, pues casi 1.000. Entonces, y siempre son repetitivos las cuestiones de esas. Entonces, aquí tenemos que seguir adelante. Si su preocupación es, yo voy a perder el curso de seminario, pues si no lo entregas del número 1 al número 8, ¿sí? Eso es para todos. Si para el final no lo entregan, 1, 2, 2.1, así, no los punteos o los acápites que ustedes gusten, así como está ahí, así. No hay otra forma. Del 1, 2.1, todo, hasta la bibliografía. Si no lo entregan, aunque hubieran sacado en 28 puntos, ¿sí? Es como que si el sastre me entregara el saco sin una manga, yo no me lo voy a poner. Perderá. O sea, va a sacar cero. Si ustedes, por ejemplo, ahorita sacaron, no sé, 10, 12, y en su zona tienen 30 y algo, pero corrigen todo lo que está aquí, ¿sí? Del número 1 hasta el marco teórico, y ahorita hacen un buen trabajo con el resto, ¿sí? Siguiendo las instrucciones, aprobarán. Aprobarán. Otra situación. Yo soy un docente que les da el curso de seminario, o sea, un seminario. No soy un tutor, no estoy disponible a las 24 horas y no, hay algunos que me escriben sábado 10 de la noche, domingo mediodía o entre semana a las 2 de la tarde y hasta me escriben signos de interrogación. Si yo no les contesto, yo miro media hora o 3 horas después el mensaje. No estoy yo con el teléfono en línea, no soy tutor. Y eso es como que si ustedes les llamaran a medianoche a su casa y no están en horario de trabajo. Yo estoy disponible para ustedes en el horario de sábado. Fuera de ahí, estoy fuera de horario de trabajo. Yo con mucho gusto lo voy a hacer siempre y cuando me tengan paciencia y yo pueda tener disponibilidad de tiempo. Pero si es domingo, yo no respondo. El domingo es domingo. O sea, en mis creencias, y yo soy muy creyente, el domingo es el domingo y si no estamos en la iglesia, estamos en la casa con la familia, punto. Ese es el domingo. Solo algo extraordinario me escriben domingo. De ahí en adelante, cuando tenga tiempo. O sea, soy bastante claro con eso. O sea, no me molesta que me escriban, pero si me escriben, que me tengan paciencia, no. Hola, Lee, ¿cómo está? Y a los 5 minutos, no, signos de interrogación. Yo no estoy para responder inmediatamente. Tampoco es cuestión de ser médico. En el punteo. Tengo que ver una cosa que no noté. Amy, tenés encendido el micrófono, te estamos escuchando. Entonces, la situación aquí es entonces tener esa visión. El curso de seminario y la investigación es una actividad
muy amplia, muy tolerante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que según mi criterio, creo que es lo que va, el criterio del docente, cómo va su desarrollo evaluativo. Pero puede ser que ustedes, cuando hagan su tesis, hagan una excelente tesis. Así como puede ser todo lo contrario, que ustedes vayan muy bien al curso de seminario y después en la tesis el tutor, el asesor, les diga que no sirve. Entonces, porque es bastante discrecional. Entonces, o sea, si están muy bien con su punteo, no se confíen. Es más, sigan adelante y los felicito. Si están más o menos en su punteo, pues echen un empujoncito, van a ganar el curso, ¿sí? Si están mal en el punteo, todavía es tiempo, porque yo creo que todos tienen zona mínima, o sea, todos pueden entregar el plan completo, porque a mí lo que me interesa ahora es todo el plan completo, ¿sí? Entonces, como les repito, el curso de seminario, yo no soy tutor, no soy asesor, entonces no estoy disponible 24 horas, pero sí puedo ir respondiendo en la medida de. También esto es una situación evaluativa. Significa, eso es como que si me dijeran, Lick, estamos en un examen, venga, ayúdeme, mire esta pregunta cómo es, yo le voy a escribir esto, dígame si esa es la respuesta o no. Ah, está incorrecta. Ah, espéreme, le voy a dar otra. Y esta sí. Entonces, eso es imposible. Imposible, ¿me entienden? Entonces, el curso seminario es para determinar el nivel de cognoscitivo que se adquiere para poder resolver problemas en la investigación. Entonces, así es como se desarrolla. Explicado esto y que me tardé demasiado, entonces si alguien tiene todavía algún comentario o quiere que yo lo revise, se quiera conmigo al final de la clase y yo abro aquí su documento y lo vamos viendo y yo lo voy evaluando punto por punto. Así le vamos a hacer. De ahí en adelante, pues continuemos. Nosotros ahora nos quedamos y por ahí había una manita levantada. Si es con respecto a lo que acabo de decir, nos esperamos a finalizar de la clase porque tenemos que avanzar en los siguientes 50 minutos que nos quedan. Entonces, nosotros nos quedamos la semana pasada y vimos la hipótesis y los objetivos de investigación. Sobre esto hay un documento de objetivos, de verbos con objetivos. ¿Por qué? Porque dice que los objetivos se inician redactando con un verbo en modo infinitivo. Aquí lo dice, mira. Se redactan al inicio con un verbo en modo infinitivo. Ya vimos cuáles son esos verbos infinitivos, que son las terminaciones ar, ir. Esta semana les coloqué un documento en donde hay verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos, para que ustedes se ayuden al momento de redactar los objetivos. La línea de investigación es el siguiente. El problema de investigación. Esto les he dicho que lo escriban, de otras veces. El problema de investigación. El tema de investigación. ¿Sí? ¿Cómo fue aceptado el tema de investigación? El siguiente es el objeto y el sujeto de investigación. Después tenemos la pregunta de investigación. Después de la pregunta, la respuesta de investigación. ¿Cuál es la respuesta? La hipótesis. Después de la hipótesis, la respuesta, los objetivos de la investigación. Y después de esto viene la metodología. Esas son las líneas con las cuales nosotros podemos ver si la investigación es coherente y si es realizable y cómo va el desarrollo de esta. Entonces, para los que no estuvieron la semana pasada, la hipótesis dice que es una premisa, es algo que es tentativo. Dejamos varios videos, inclusive les dejé esta semana otro video para que si no es suficiente con la explicación que yo doy aquí presencial, pues entonces ustedes puedan recurrir a Classroom y poder ver lo que dicen los videos, que regularmente es reproducir mis clases. Entonces, la hipótesis es una respuesta de investigación. Pregunta, ¿investigaron acerca de hipótesis? Hay tipos de hipótesis.
Si no investigaron, pues yo sí investigué y les coloqué un documento en donde están los tipos de hipótesis. Ahí ustedes lo van a encontrar en Classroom. Y dijimos que nosotros íbamos a trabajar en las ciencias sociales que nosotros tenemos en nuestras carreras con hipótesis de trabajo. ¿Qué es una hipótesis de trabajo? Aquella que operacionaliza el problema, aquella que le da respuesta al problema. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen como pregunta de investigación, por ejemplo, ¿cuáles son las leyes o ¿cuál es el papel de los periodistas? O ¿cómo se administra tal y tal empresa? Pues démosle respuesta. Una o dos o tres respuestas. Si ustedes hacen más de dos, entonces es hipótesis alterna. Si una de esas no se comprueba, entonces es hipótesis nula. ¿Sí? Si su hipótesis o la hipótesis que ustedes plantearon en el desarrollo de la técnica de investigación que vamos a ver más adelante, miran que no es la respuesta, tienen chance a modificarlo, tienen todo el tiempo para modificarlo. Inclusive, si su hipótesis no se llegara a comprobar totalmente, o inclusive que se llega a desaprobar o no aprobar, no significa que la investigación no sirva. Claro, pero ustedes ya saben que su respuesta no es la adecuada. Eso no desvalora la investigación. La investigación, los hallazgos, es lo que se valora, ¿sí? Ya el aporte de su investigación se verá al final con sus conclusiones. Bueno, esto es la hipótesis. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía la puede realizar. Ahí con los objetivos, hablamos de que objetivos para la investigación, el objetivo general, miren que está en singular. Por favor, vean, por ejemplo, cuando decimos la pregunta de investigación, no son las preguntas de investigación, es una. Cuando decimos objetivo general, es uno. Y cuando decimos objetivos específicos, son más de uno. Entonces yo les propuse 4. Y que esos 4, ¿verdad? Fueran estas variables que están aquí. Que tuvieran relación con lo social de su problema, con lo cultural, con lo político, con lo económico, ¿sí? Y los que son comunicadores, podemos agregar lo comunicacional. Y si son ustedes, por ejemplo, futuros abogados, pues lo que tiene que ver con las leyes, porque la política y las leyes son dos cosas distintas. Y si ustedes son administradores, pues propiamente aquí no es algo comunicacional, sino que administrativo. Por ejemplo, la división del trabajo, o por ejemplo, la administración del tiempo, o por ejemplo, el principio de administración de los recursos, ¿verdad? Todas las escuelas que ustedes encontraron desde el inicio con Frederick Taylor, con Henry Fayol, con los principios fordianos, con los principios keynesianos, etc. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar aquí. Volviendo acá, el objetivo, cosa que estoy regresando con la clase de la semana pasada para que tengamos un poquito de coherencia con lo que viene. Con el objetivo general, ¿sí? Es el objeto, cuando les decimos objeto y sujeto de investigación, el objetivo general es el objeto, tiene que guardar el objeto, tiene que ver el sujeto, en donde, ¿para qué yo voy a investigar? O sea, ¿para qué estoy haciendo yo esta tesis? Pues no solamente para graduarme, no solamente como un mecanismo, sino que el aporte de ustedes como profesionales y como guatemaltecos que están llegando al segundo nivel de educación, ¿sí? De educación superior, ¿sí? Porque estamos en el pregrado, luego suben al grado y luego vienen los posgrados. Entonces, el objetivo general, 1, objetivos específicos, ¿cuánto? 4. Bueno, hasta donde vamos, eso fue la clase de la semana pasada. Y ahora saltamos con los supuestos de la investigación, ¿sí? Los supuestos de la investigación son muy parecidos, ¿sí? A lo que muchos no hicieron en el marco conceptual, con las unidades de análisis. Muchos no colocaron las unidades de análisis. ¿Qué dijimos que son las unidades de análisis? Porque así como unos 4 o 5 se lo hicieron. ¿Qué son las unidades de análisis? ¿Se recuerdan? Los que lo hicieron sí se recuerdan. Los problemas subyacentes. subyacentes, sí. Exactamente, exactamente. Entonces,
Esos problemas subyacentes, si ustedes ya los tienen arriba, en la parte conceptual, ¿sí? Entonces van a poder sacar fácilmente los supuestos de investigación. Fácilmente. Les explico cómo. Los supuestos de la investigación, dice esta presentación, son todos los problemas que suponemos que tienen injerencia directa. Miren ahí, ahí es donde se relaciona. Y pueden constituirse en elementos detonantes del fenómeno social estudiado. ¿Sí? Entonces, son todos los problemas que suponemos que tienen injerencia. Esa injerencia es un término mucho que utilizan las ciencias jurídicas, que, o sea, que tienen subyacentes es abajo y injerencia es a un lado. Esa es toda la diferencia, mire, que no es mucha. Entonces, ustedes quieren saber los supuestos de investigación, pues en las unidades de análisis son problemas. Aquí se pueden anotar como entidades. Entidades. Explico esto. Por ejemplo, si ustedes tienen como supuesto, ¿alguien que me diga algún problema de investigación? Puede ser el suyo, cualquiera, para no dormirlos. Bueno, yo les ponía el ejemplo la semana pasada. Un problema puede ser yo no tengo dinero, ¿sí? En las ciencias económicas. O, por ejemplo, mi empresa no tiene dinero, si ustedes son de administración, ¿sí? O sea, si la empresa no tiene dinero, ¿por qué no tiene dinero? ¿Sí? Ah, porque no tienen una cuenta de clientes morosos, por decirles algo. O porque, por ejemplo, subió mucho la gasolina, subieron mucho los insumos, subió mucho, por ejemplo, la luz, la electricidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, el supuesto de investigación, ¿cuál será? Si yo dije que tengo no tengo dinero porque no me han pagado, entonces el supuesto de investigación es, ¿verdad? Cuenta de morosos. ¿Entiende? Muy parecido. Si yo dije que es porque subieron los insumos y todo eso, entonces son los gastos no fijos, supuestos de investigación. Está en el rubro de gastos no fijos. ¿Cuáles son? Eso me entenderán los de administración. Los gastos no fijos, ¿cuáles son aquellos que no son controlables? Por ejemplo, yo no sé cuánto voy a gastar el próximo mes de llamadas telefónicas. No sé cuánto me van a colocar la cuenta de luz. No sé, por ejemplo, aquí sale aquí un mensaje. No sé, por ejemplo, cuánto voy a gastar de gasolina. ¿Cuáles son los gastos fijos? Aquellos que yo puedo controlar. Por ejemplo, ¿cuál es mi planilla? ¿Sí? ¿Cuánto pago de alquiler? ¿Verdad? Cosas como esas, ¿verdad? Y aquellos gastos que no son controlables son aquellos que son externos. Por ejemplo, los impuestos. No sé si el día de mañana me van a subir los impuestos. Cosas como esa. Entonces, los supuestos de investigación son entidades dependientes de los problemas que ya escribimos antes en las unidades de análisis. Este siempre me ha dado problema al explicarlo, porque yo trato de hacerlo un poquito sencillo, pero después no lo pueden adaptar a sus problemas. ¿Hay alguien que tenga dudas o que no haya entendido nada para podérselo volver a explicar? Yo sé que esta a veces, muchas veces, a muchos les cuesta, pero con el ejercicio del tiempo y los años se vuelve un poquito más fácil de hacer. ¿Hay alguien que quiera que se lo repita? Sí, Lick, por favor, yo no entendí más que toda esa palabra entidades, o sea, Ya, no ¿qué es entiendo. una? Muy bien. Lo vamos a hacer con tu problema, porque tú fuiste yo creo que la nota más alta, ¿no? Sí, Lick, yo saqué buena nota. Dime tu título de investigación, que ni lo sé. Alejandra. Ah, si se te olvidó, dímelo, pues es algo normal. A mí también se me olvidó. Sí, Si Lick, ahorita se me me dice olvidó. con qué tesis me gradué, con qué tesis Ah, yo me gradué, no se los puedo decir de memoria, se me olvida, ¿no? ahorita estoy abriendo el documento, Lick. Vaya. Mi tema es las competencias esperadas
en los nuevos profesionales de administración de empresas para la para la selección del personal de los departamentos de recursos humanos de las empresas de Villanueva. Muy bien. Entonces, tú lo que quieres averiguar cuáles son las destrezas o competencias. Cuando decimos competencias, son capacidades hoy, acerca de una persona que va a ingresar a las empresas en Villanueva. Quieres investigar qué es lo que se necesita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas que pueden, que tú colocaste ahí, según me acuerdo y según Lo que platicamos. le digo Ujú, uno, se dime. llamaba escasa certificación de cursos. Exacto. O sea, que no hay un nivel académico suficiente en Villanueva, o sea, que significa que en Villanueva hay pocos profesionales, por decir algo. Su puesto de investigación, entonces, si ya tienes detectado eso, entonces es baja escolaridad. Sí, es muy parecido. Ya, o sea, Lee, que nosotros enumeramos esos problemas, no tenemos que explicarlos, sino que enumerar únicamente. Exactamente. Ah, ya, Lee, Porque no, gracias. porque eso te va a servir después. O sea, ¿para qué les sirven las unidades de análisis? ¿Y para qué les sirven los supuestos de investigación? Para lo que tienen aquí más adelante, que es el punto número 5, que es el bosquejo preliminar de temas y subtemas. Cuando ustedes quieran saber qué títulos y subtítulos van a utilizar en su investigación de su informe final de tesis, de ahí sale. ¿Me entiendes? De ahí saldrá. Sí, Lee, No. gracias. Y Uh-huh. en estos supuestos de investigación, más o menos, ¿cuántos serían, Lee? No hay un número mágico ni exacto, Alejandra. No, no les puedo decir. Por ejemplo, en los supuestos de investigación yo les dije de 5 a 10. Pues, perdón, en las unidades de análisis. En los supuestos de investigación pueden ser tal vez 20. ¿Y por qué les digo 20? Ay, es que son muchas, ¿verdad? O cuando me dijo que es que lo que sucede es que esos se van a convertir casi en los subtítulos de su investigación. Y díganme si una tesis va a tener menos de 20 subtítulos. Es imposible. O sea, de algún lugar tienen que salir. Y van a salir de sus unidades de análisis, de los supuestos de investigación y del marco teórico. De ahí salen. ¿Sí? Entonces, cuando Ya, Lee, ustedes ya gracias. tienen eso, va por nada. ¿Alguien más? Bueno, cuando ya tienen eso, pasamos al número 5, que es el bosquejo preliminar de temas y subtemas. No es nada más que elaborar un índice. Ahorita sí ya va índice. A los que me escribieron índice, ni siquiera lo tenían que hacer antes, porque sí se puede para tener claridad. O sea, no estaba de más, ¿me entienden? O sea, no van a pensar, yo le puse índice, entonces me bajó puntos. No, no, no. No se los quité. Ni a los que pusieron bibliografía o los que pusieron, no les quité nada. Simplemente lo vi porque eso no se pedía. Si lo escribieron, no sé de dónde lo sacaron, porque yo nunca les dije que lo hicieran, ¿verdad? Entonces, aquí sí es hacer un índice. El índice es introducción, ¿sí? Capítulo 1, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Bueno, 1, 2, 3, 4, no, que 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Capítulo 2, 2, 2.1, 2.2, 2.3. No sé si de esto les puse yo algún ejemplo de un índice. Yo creo que aquí no hay, ¿verdad? En esta presentación creo que no hay índice. Y aquí sí está como, miren, esto ya es para el informe final. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Oye, alguien que me lo pueda recordar, si fueras tan amable, Alan, que les dé un ejemplo de un índice. Pues se los voy a dar hoy, para que ustedes solo lo reproduzcan. Se los puedo colocar entre semana. Y hasta se los voy a enviar al WhatsApp para que digan que no me van a decir que no lo tuvieron. Ahí se los voy a enviar. Entonces, el bosquejo preliminar de temas y subtemas es un índice. Dice, es una aproximación flexible de lo que será la estructura del índice. O sea, aquí está con palabras técnicas. Yo se los dije antes con palabras más sencillas.
el informe final, porque recuérdense que la tesis está dividida en plan de investigación o diseño de investigación o protocolo de investigación, y la segunda es la investigación propia, que es el informe final. Este documento que ustedes hacen como plan va a tener un máximo de unas 20 páginas. Ahora, la tesis final regularmente se pide de 60 páginas a unas 100 aproximadamente, ¿verdad? No se necesita más porque es una tesina de grado. Entonces, aquí ustedes van a hacer un ensayo o un índice, ¿verdad? Donde presenten cómo va a ser su tesis. Si ustedes en el plan se explayaron mucho y me hicieron, por ejemplo, una justificación de 2 páginas, a mí no me impresiona una justificación de 2 páginas. Me impresiona una justificación de 3 líneas. Esta está malísima. Pero cuando se hace un índice demasiado amplio, connota deficiencias de delimitación. Significa que vamos no nos estamos centrando en el problema, sino que nos estamos yendo por las ramas, como se dice regularmente. Recuerdan que les digo que hay una técnica que se llama el árbol de problemas en técnica de investigación. Se utiliza también en el sistema de investigación de la ética japonesa. Entonces, solo que ellos utilizan el esqueleto de un pescado. Entonces, nosotros casi ni comemos pescado, pues no lo debemos utilizar, pero sí conocemos los árboles. Guatemala se llama lugar de árboles, o sea, los árboles en Guatemala sobran. Entonces sí podemos entender cuál es la raíz del árbol, cuál es el tronco del árbol, cuáles son las ramas del árbol, cuáles son las hojas del árbol y cuáles son los frutos del árbol. ¿Sí? En una investigación los frutos son los objetivos. Pues el bosquejo preliminar de temas es el tronco, ¿sí? Cuando es demasiado amplio, se va por las ramas, no hay delimitación. O sea, cuando es un índice muy grande. Y cuando es muy chiquito, es porque ya no hay ni qué poner. O sea, ni siquiera conozco qué es lo que estoy investigando. Y entonces significa que la investigación está poco fundamentada o muy deficiente. Muchos pueden decir, lo que sucede es que mi investigación es inédita y mi problema nadie lo ha investigado. Entonces, claro, tu problema sí tiene que ser. Entonces me costó encontrar bibliografía. Tuve que ir solo a internet y ahí encontraba, por ejemplo, artículos de prensa. Pues perfecto, pero esta vez ni siquiera me avisó el Zoom que me iba a cortar la señal. Me fui. Perdonen ustedes. Me quedé hablando solo. No sé, no sé ni por dónde me quedé hablando solo. Entonces ustedes me dirán, voy a regresar a la presentación. En lo del índice, si no estoy mal, Lick. En el índice, ¿verdad? O sea, hablé un montón de cosas ustedes. Ahí
Mejor díganme ustedes qué dudas tienen hoy, porque perdonen, yo he hablado mucho hoy y ustedes no han hablado mucho, solo un par de intervenciones. ¿Qué quieren de lo que ya está escrito? Porque yo estoy ampliándolo, pero ¿qué es el bosquejo preliminar de temas y subtemas? Cuando escriben ahí, número 5, bosquejo preliminar de temas y subtemas, ¿qué van a hacer? A escribir un Índice. índice. O sea, así, como un índice, donde está introducción, y la introducción va con romanos en minúscula, ¿verdad? Esa numeración no se echa en cuenta. Después tenemos el capítulo 1 con romanos, mayúscula. Después de eso, ¿qué es lo que? Esa cuestión es que les estoy diciendo sí está más adelante en esta presentación. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos capítulo 1, ¿sí? Tal título. Capítulo 1.1 es un subtítulo. 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.2. O sea, en el capítulo 1, todo inicia con numeral 1, en arábigos, números arábigos. Arábigos son los números que nosotros utilizamos, ¿verdad? Se llama arábigos porque viene de Arabia, que lo hicieron los árabes. Y los encabezados capítulo, eso sí va con numeral romano. Entonces, el capítulo 1, todo el subnumeral o todo numeral que salga ahí, inicia con 1. ¿Sí? En el capítulo 2, con romano, va a iniciar todo con 2. Por ejemplo, 2, ese es el título del capítulo. Después 2.1, 2.2, 2.3.1, ¿sí? Esto les voy a hacer una recomendación que se ve mucho en las tesis de ciencias jurídicas. No así en las de comunicación, no así en las de administración, porque se puede centrar fácilmente. Pero en las ciencias jurídicas, que tiene que ver mucho con leyes, y si ustedes se dan cuenta de las leyes, y si se dan cuenta de la doctrina y de los libros que ustedes pueden encontrar en administrativo, en civil, no digamos en constitucional o por ejemplo en derecho laboral, van a encontrar, inclusive yo tengo un compañero que es el mejor laboralista, creo, de Guatemala, que es César Landelino Franco López, que ahí yo le digo, no haga índices muy largos, porque tienen numerales, por ejemplo, capítulo 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.1.1. Entonces, muy largo, ¿me entienden? Eso se da mucho en las ciencias jurídicas. ¿Por qué? Porque como hay muchas leyes y existen derivaciones de leyes y existen, no sé, pues cuando se hacen, por ejemplo, comparaciones de sentencias o porque cuando se hacen estudio de casos o porque cuando se utilizan gacetas y hay muchas comparaciones, salen índices extensísimos. Eso hay que cuidarlo. Hay que, como dice esta presentación, delimitarlo, ¿verdad? Simplemente menciónenlo. No hay necesidad, por ejemplo, de que lo que diga una ley, porque dijo otra ley, y luego esa ley está comparada con el sistema anglosajón y esa está comparada con el sistema latino. Nada. Ya nos fuimos, ya nos perdimos. Oye, esa es recomendación específica para los que están estudiando ciencias jurídicas y sociales. Por los demás, creo que no van a tener demasiada complicación con que les salga un índice muy extenso o muy extendido. No, tal vez no extenso, que extendido en ciertos temas. Oye, hay que delimitarlos. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces pasamos adelante. Solo quedo pendiente de pasarles un ejemplo de cómo se hace un índice. Eso lo haré entre semana. Ahora vamos a pasar a los métodos y técnicas e instrumentos. Esto lo voy a hacer rápido, ¿ven? Porque quiero que veamos unos videos que les tengo preparados, porque creo que son más didácticos de lo que yo les pueda explicar acá. Para realizar una investigación hay que establecer la ruta, la forma de realizarla, y eso se llama método. Por ejemplo,
en las ciencias de la comunicación o en las ciencias jurídicas, en las ciencias administrativas, existen, por ejemplo, el hipotético, el deductivo, el inductivo, el analítico, el sintético, el jurídico, el exegético, el hermenéutico, el filosófico, el sociológico, el holístico. Este es el que yo más utilizo actualmente, ¿oye? O el holista. Entonces, que no solamente es el amontonamiento de métodos, sino que es la yuxtaposición de cada uno de ellos. No les quiero complicar más, lo vamos a ver en video. El método es cómo yo voy a hacer la investigación y la técnica es con qué, técnicas e instrumentos, con qué yo le voy a dar vida, ¿verdad? Las técnicas, dice, le dan vida, miren lo que le acabo de decir, al método a través de encuestas, la observación, el método documental, ¿verdad? Un panel de expertos, grupos focales, etc. Los instrumentos deben adecuarse a las técnicas. Por ejemplo, los cuestionarios sirven, por ejemplo, para hacer entrevistas, las matrices, las tablas, los ficheros, los cuadros de cotejos, inclusive los audios y los videos para determinar y comprobar la observación, etc. Entonces, y después seguimos con, miren el cronograma, aquí les puse un ejemplo, ustedes solo lo copian y lo pegan. Así es como tienen que hacer un cronograma. Entonces, y la bibliografía lo vamos a dejar para la siguiente semana, cómo se hace una bibliografía para regresar. Entonces, para seguir entonces con el tema de investigación, pues vamos a verlo. Vamos a verlo con unos videos que deben un segundito para preparárselos. Vamos a ver métodos y técnicas primero y después vamos a ver otros más. Aquí mire, están el documento en donde están los verbos. Oye, esto estamos ahorita en Classroom. Vamos a ver ahora métodos y técnicas de investigación. Vamos a ver, no me cargó. Como que está Internet. especialmente difícil esto. Ah, ya sé qué pasó. Ese es el documento. Vamos a ver mejor el video. En este video veremos las diferencias entre método y técnica. ¿Qué es un método? Es un modo o forma de realizar algo de manera sistemática, organizada y estructurada. ¿Qué es una técnica? Es el conjunto de procedimientos, recursos, reglas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado.
Para ilustrar la diferencia entre método y técnica, veremos un ejemplo. ¿Cómo comer un mango? El método que utilizaremos para comerlo sería pelado. Y lo podemos pelar utilizando diferentes técnicas que podrían ser con la mano, utilizando un pelador, utilizando un cuchillo o un vaso de cristal. En conclusión, la diferencia es que el método es un conjunto de técnicas. Y la técnica es una manera de aplicar el método. María Elizabeth Soto Rodríguez, Carnet 2015. For just $67, you can make as many videos as you want, and you Vamos a ver ahora otro. ¿Se está retransmitiendo bien? No, Lick, no se ve. No, perdón. No. Vaya que... Permítame un segundito entonces. ¿Ahora sí se mira? ¿Sí? Sí, ahora se ve su pantalla. Ah, muchas gracias. Entonces vamos a ver este. La ciencia puede ser una gran aliada para la protección y defensa de los derechos humanos. El conocimiento científico se sostiene en datos empíricos que se analizan e interpretan según un marco teórico. Para la recogida de datos se emplean técnicas de investigación cuidadosamente diseñadas en función del objetivo. Las técnicas más conocidas son la entrevista, la encuesta, la observación y la experimentación. Pero no son las únicas. Por ejemplo, la entrevista puede hacerse en grupo. Un grupo de expertos puede informar sobre el estado de la cuestión. Este conocimiento experto también puede recogerse por correo. La técnica del grupo de discusión informa sobre la percepción social de una problemática. La historia de vida se confecciona con sucesivas entrevistas a una misma persona. La técnica de observación puede hacerse en laboratorio o en situaciones reales. También puede ser participante. Incluso puede ser una investigación-acción participativa en la que la persona que investiga interviene para transformar la realidad investigada. Los lenguajes artísticos son grandes aliados de la investigación científica. Como la observación, la técnica de la experimentación también puede hacerse tanto en un laboratorio como en una situación real. Por ejemplo, en el diseño de tecnologías para el desarrollo humano.
Pero las técnicas de investigación tampoco terminan aquí. El análisis de redes puede mostrar las relaciones entre movimientos sociales en un territorio. También podemos estudiar el tratamiento informativo de una problemática mediante el análisis de contenido. En definitiva, se trata de elegir las técnicas más adecuadas que nos permitan recoger los datos necesarios para alcanzar nuestro objetivo. La investigación formativa desarrollada con rigor puede aportar conocimientos de gran interés para la defensa de los derechos humanos en el mundo. ¿Y tú, cómo investigas para la ciudadanía global? Hola, mi nombre es Claudia Enleu y hoy vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Qué vamos a hablar específicamente? Vamos a hablar primero qué es la entrevista, qué entendemos por una entrevista, qué tipos de entrevista hay y qué aspectos debemos tener en cuenta antes de hacer una entrevista. Creo que todos hemos escuchado la palabra entrevista y a veces la asociamos con los periodistas o las entrevistas de trabajo, pero nosotros queremos centrarnos sobre todo en la entrevista de investigación cualitativa. ¿Esto qué es? Es una técnica que nos ayuda a recoger información. ¿Cómo la podríamos definir? Como un diálogo entre dos personas donde por un lado está el investigador y por otro lado está la persona entrevistada. Es el entrevistador el que dirige la entrevista. ¿Para qué? Para tratar que la persona entrevistada produzca un discurso que después será analizado de acuerdo a los objetivos de la investigación. Entonces, podemos recapitular diciendo que la entrevista, por un lado, es una técnica de recogida de información cualitativa y, por otro lado, que crea una relación asimétrica donde quien tiene el control es el entrevistador o entrevistadora y quien se deja llevar es la persona entrevistada. Hay diferentes tipos de entrevista y nosotros vamos a hablar de 4. Pueden haber muchas más clasificaciones, pero nos vamos a centrar en aquellos tipos de entrevista de acuerdo a cómo se estructuran. Primero estarían las entrevistas estructuradas, como su nombre lo dice, tiene preguntas concretas. Puede ser que estén ordenadas siempre de la misma manera o pueden variar el orden, pero hay preguntas concretas. Después estarían las semiestructuradas, que aquí ya las preguntas son bastante más abiertas, es mucho más flexible y más bien no se trata de preguntas, sino que de temas, donde la persona, el entrevistador, va planteando temas y el entrevistado pues va opinando, va hablando de su experiencia. En este tipo de entrevistas podríamos hablar por un lado de las entrevistas focalizadas, que se centran en temas concretos, y por otro lado las entrevistas de orientación biográfica, donde lo que interesa es conocer toda la biografía de la persona entrevistada. Esas son las primeras 2. Y las otras 2 son las entrevistas no estructuradas, que estas son las más amplias, donde la persona entrevistada tiene toda la libertad de decir, de opinar, de comentar conforme ella así lo desee. Y aquí se habla específicamente de las historias de vida, que estas además también en su duración son mucho más largas, pero mucho más profundas. Y por último, tenemos las entrevistas grupales, que serían los grupos de discusión o lo que también se llama focus group. Estas son, a diferencia de las otras, también tienen un guión, pero son de carácter grupal. Luego, deberíamos de tener en cuenta siempre, cuando preparemos cualquier tipo de entrevista, algunos aspectos. Uno, que la entrevista el tipo de entrevista va a depender del objetivo de la investigación o del diseño. No se puede hacer cualquier entrevista sin tener en cuenta qué queremos alcanzar. Habrá que pensar también que el entrevistador requiere de cierta habilidad de comunicación para poder hacerla. Se necesita más tiempo que un cuestionario, tenemos que tener el tiempo suficiente para poder conversar. Y por otro lado, si bien nos ayuda a profundizar, también nos va a requerir al investigador o investigadora mayor capacidad de análisis, porque estamos hablando de muchísimos más aspectos de tipo cualitativo. Estas cosas deberíamos de tomar en cuenta. Y antes de hacer la entrevista, hay 5 elementos que también son muy importantes. Yo diría que los 2 primeros son
fundamentales. Es el guión de la entrevista. Ya hemos dicho que pueden ser preguntas o pueden ser temas. De cualquier manera, deberían de ser siempre teniendo en cuenta que el entrevistado no nos pueda contestar sí o no, sino que podamos realmente extraer la mayor cantidad de vivencias y de opiniones de ellos. Entonces, un guión debe estar de acuerdo a las variables y a las categorías que se hayan definido en el objetivo. Luego, la selección de informantes es vital, que también va de acuerdo con nuestro objetivo, saber a quiénes vamos a entrevistar y que sean personas que de entrada podemos intuir que tienen también cierta capacidad de comunicar. Luego, definir dónde lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, que sea de acuerdo a las posibilidades de la persona, sobre todo que se sienta cómoda, que se sienta en confianza, que no sea en un lugar ruidoso, porque otro aspecto importante son los medios técnicos que vamos a utilizar. Básicamente lo común es usar una grabadora digital, ahora en esta época, que también el móvil puede servir para recoger toda la información. El entrevistador no tiene que estar tomando nota de todo. Tenemos los medios para poder recoger la información y también tener claro cuál va a ser la información que después básica del informante, es decir, una ficha del informante. Al final, lo que nos interesa es que todo lo que preparemos antes esté claramente definido, que el entrevistado sepa de qué se va a tratar la entrevista, que sepa que va a haber anonimato, que se sienta en confianza. Y como se dice por ahí, la mitad de una buena entrevista está en la etapa previa. La planificación es fundamental para una buena entrevista. El día de hoy vamos a trabajar métodos y Bueno, vamos a terminar ya por el día de hoy. Nos quedan solo 5 minutos. Entonces, aquí ustedes van a encontrar las investigaciones teóricas, los métodos de investigación. Aquí hay una lista de métodos de investigación que yo voy a tratar de explicar brevemente la próxima semana. Ustedes lo pueden hacer con los documentos que yo les envié a través de Classroom, y eso lo vamos a ver la próxima semana. También vamos a ver y a continuar con las partes que vimos hoy, que son métodos y técnicas de investigación. Voy a tratarlo nuevamente y a tratar de unificar, por ejemplo, cómo operativizar un método, por ejemplo, sociológico o un método jurídico o un método más administrativo, podría ser el inductivo-deductivo o estructural funcionalista. Entonces, la próxima semana, a través de técnicas, ¿sí? Y de los instrumentos. También les voy a explicar cómo se rellena este cronograma y voy a explicar la bibliografía porque nos quedan todavía 2 clases más. Entonces, y para que tengamos una clase nada más de retroalimentación, si hubieran alguna duda más, previo a la entrega de los informes finales. Entonces, prácticamente esto es lo que tenemos para la próxima semana. Y si tienen alguna duda, pues todavía los escucho. Estamos a las 11:07 de la mañana, 3 minutos para finalizar. Si tienen alguna duda, si no, yo aquí me quedo platicando con los que quieran platicar conmigo, ¿verdad? Hasta la hora que quieran. Entonces, yo sé que tienen clase, entonces ya ahorita ya se pueden desconectar, conectarse a la próxima clase o hacer lo que tengan que hacer. Muchas gracias por haber acompañado. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces les agradezco que nos hayan acompañado y se pueden desconectar. Y me quedo únicamente con los que... y por favor, les envié el listado de asistencia del día de hoy. Quien quiera entonces quedarse aquí platicando conmigo, con muchísimo gusto, y aquí me quedaré el tiempo que sea necesario. Gracias, Lick. Feliz día.
Feliz día. Feliz día, Eric. Que Dios los bendiga. Con cuidado. Cuídense de la salud ante todo. Gracias, Lick. Feliz día. A ustedes. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Gracias por tenerme paciencia. Gracias por todo, licenciado. Feliz día. Y muchas gracias. Te agradezco.